¿Y si tu boda fuera un contrato que nunca elegiste firmar? La vida de Aneul cambió radicalmente cuando, por obligación familiar, se convirtió en la esposa de un hombre que parecía tan frío como inalcanzable. Pero las máscaras se caen, los secretos duelen, y el amor siempre encuentra la manera de sorprendernos. Estaba esperando para casarme, aunque no era mi boda. Era la boda de mi hermana mayor, Aera. Se suponía que este día iba a sellar la unión entre las familias Handian, una alianza que había sido planeada durante años para consolidar los imperios empresariales de ambos clanes. Pero Aera, como siempre, hizo lo inesperado. Dejó una nota y desapareció en plena noche. Lo siento. No puedo hacerlo. El pánico se desató al amanecer. Papá estaba rojo como un tomate, gritando órdenes, mientras mamá intentaba no desmayarse. El salón estaba lleno de flores blancas, camareros entrando y saliendo, y el caos colgaba en el aire. Aneul, tú tomarás su lugar, dijo mamá, como si fuera la solución más lógica. ¿Perdona? ¿Yo? Esto es ridículo. No hay tiempo para discusiones. Esto no se trata solo de nosotros, Aneul, es sobre la familia. Así que aquí estaba yo, en un vestido que no era mío, con la responsabilidad de salvar a mi familia de un desastre mediático y financiero. La puerta se abrió de golpe. Entró Anju-won. Alto, impecable, y tan perfecto que me quedé sin aire por un instante. Lo conocía desde hace años, era el heredero de uno de los conglomerados más grandes del país, el sueño de cualquier familia para una alianza. Siempre lo había admirado en secreto, sabiendo que jamás sería mío. Y ahora iba a ser su esposa. ¿Así que vas a ser la sustituta de Aera? Preguntó con una mezcla de frialdad y resignación. No fue mi idea, respondí, intentando que mi voz no temblara. Él se acercó, con un sobre en la mano en el que se podía leer, reglas para un matrimonio de conveniencia. Antes de seguir con esto, necesitamos establecer los términos. Esto no es un matrimonio real, es un contrato. Mi corazón latió con fuerza mientras él abría el sobre y deslizaba los documentos hacia mí. Regla número 1. Este matrimonio será completamente secreto. Nadie, fuera de nuestras familias y los socios más cercanos, debe saber la verdad. Mis ojos se clavaron en los papeles, sin comprender del todo. Regla número 2. No habrá ceremonia pública. Solo firmaremos el acta y eso será todo. Intenté hablar, pero su mirada fría me detuvo. Regla número 3. Bajo ninguna circunstancia podrás pedir el divorcio. Mis manos temblaban. ¿Por qué yo no puedo pedir el divorcio? Porque esta unión debe ser sólida para proteger nuestras familias. Si rompes el acuerdo, el daño será irreparable para ambos. Tragué saliva, sintiendo como el peso de su lógica me aplastaba. ¿Y si no firmo? Pregunté. Entonces nuestras familias perderán la confianza de los accionistas, y tú cargarás con el peso de su caída. Respiré hondo. Sabía que no tenía otra opción. Sin mirarlo, tomé el bolígrafo y firmé, sintiendo como una parte de mí se desmoronaba con cada trazo. Habían pasado 3 años desde el día de mi boda. 3 años desde que me convertí en la esposa de Anju-won. Ahora vivía en un elegante apartamento en Gangnam, rodeada de muebles modernos y una vista envidiable del Skyline de Seúl. Todo parecía perfecto por fuera, pero mi vida se había convertido en una jaula de cristal. Hugo nunca estaba en casa, su vida se reducía al trabajo, eventos sociales y viajes de negocios interminables. Nuestro matrimonio era un adorno, un acuerdo para nuestras familias y empresas, pero que no tenía vida propia. No podía divorciarme. Esa era una de las reglas del contrato que había firmado aquel día, una cláusula inamovible que sellaba mi destino. No importaba cuánto deseara liberarme, estaba atrapada en un matrimonio que existía solo en papel. Todo lo que alguna vez sentí por él, aquella admiración lejana que me aceleraba el corazón, se había evaporado. Ahora, solo era un hombre al que veía de vez en cuando, una sombra que pasaba por nuestra vida compartida sin dejar huella. Intentaba llenar el vacío con mi trabajo como diseñadora de interiores. Era buena en lo que hacía, o al menos eso me repetía. Cada día me sumergía en proyectos nuevos, en colores, texturas y planos, buscando en ellos una manera de no pensar en lo que no tenía. En lo que nunca iba a tener. Aquella noche, después de una jornada interminable en la oficina,
Salí a la calle con un cansancio que parecía haberse instalado en mi cuerpo para quedarse. El aire frío me golpeó en la cara mientras caminaba hacia el metro, el bolso colgado del hombro y las manos metidas en los bolsillos. De repente, lo sentí. Una presencia detrás de mí. No quise girarme al principio, pensando que era solo mi imaginación. Pero entonces, unas manos fuertes me sujetaron la cara y todo se volvió negro. Estaba en mi despacho, revisando informes como cualquier otro día, cuando mi teléfono personal sonó. Era extraño porque muy pocas personas tienen ese número. Lo miré por un momento antes de contestar. An Hoo-won. La voz al otro lado era grave, distorsionada, como si usaran algún tipo de dispositivo para modularla. Señor An, tenemos a su esposa. Si no deposita 10.000 millones de wons en esta cuenta, hizo una pausa para dictar un número que no memoricé, no volverá a verla. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi matrimonio no era público, nadie más que nuestras familias lo sabía. ¿Perdón? Pregunté con calma, sin permitir que mi desconcierto se notara. Sabemos quién es. Sabemos dónde vive y dónde trabaja. ¿De verdad crees que puedes ocultar algo así para siempre? Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no podía permitirme mostrar ninguna debilidad. Respiré hondo, apoyándome contra el respaldo de mi silla. ¿Y por qué debería creer lo que dices? Nadie sabe con quién estoy casado. Nadie. Así que o estás equivocado o tienes a la persona equivocada. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que la voz continuara. Entonces no te importará que la hagamos desaparecer. Apreté los labios. La tensión en mi pecho crecía, pero mantuve mi tono indiferente. Haz lo que quieras. Llámame cuando tengas algo más interesante que contar. Colgué antes de que respondieran. No creía que fuera real, pero algo en el tono de aquella voz seguía resonando en mi cabeza. La venda apretada en mis ojos comenzaba a sofocarme tanto como las palabras del secuestrador. Tu esposo no quiso pagar. Le dijimos lo que pedíamos y simplemente dijo que no. Eso no tiene sentido, respondí, luchando contra las cuerdas que ataban mis muñecas. Mi rabia hervía bajo la superficie. ¿Qué hombre haría algo así? El que tienes como esposo. No quería creerlo, pero las palabras de aquel hombre calaron profundo. Hoo-won era frío y distante, pero ¿tan cruel? Respiré hondo y traté de mantener la cabeza clara. No sabía qué emoción predominaba en ese momento, si el miedo o el enfado. Debería haber sido el miedo, pero la idea de que Hoo-won me despreciara hasta el punto de no importarle lo que me ocurriera, era demasiado. Escucha, dije, bajando el tono. Si lo que quieres es dinero, yo puedo dártelo. Ah, sí. Preguntó con un deje de burla en su voz. Pero con una condición. El hombre se quedó en silencio, evaluándome. Sentí sus pasos acercándose lentamente. ¿Y cuál es esa condición? Tragué saliva antes de responder. Quiero quedarme con el teléfono que usaste para llamarlo. ¿Para qué? Preguntó, su tono ahora más desconfiado. No es asunto tuyo, respondí, recuperando un poco de firmeza. Te daré lo que pidas, incluso más, pero ese teléfono será mío. Hubo una pausa larga. Podía sentir su mirada sobre mí, tratando de descifrar mis intenciones. Finalmente, habló. Trato hecho. Cuando volví a casa, las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Dejé las llaves sobre la mesa y me dirigí al baño. El agua caliente caía sobre mí, llevándose el frío, el miedo y los restos de lo que había pasado esa noche. Pero no podía limpiar lo que sentía por dentro. Lo único en lo que podía pensar eran sus palabras. Dijo que no le importa lo que hagamos contigo. ¿Cómo podía haber dicho eso? Me apreté las manos contra el pecho, tratando de calmar la rabia y la tristeza que me atravesaban. Cerré los ojos, y los recuerdos volvieron como una oleada. Nos conocimos siendo niños, en una de esas reuniones familiares interminables. Desde el primer momento, An Hoo-won llamó mi atención. Era todo lo que un niño podía querer ser, guapo, inteligente y seguro de sí mismo. Su presencia llenaba la habitación, incluso entonces.
Había algo en él, una chispa que me atraía. Pero también algo que me hacía querer cuidarlo. Su madre siempre le controlaba todo, lo que comía, cómo se sentaba, lo que decía. Así que yo, en mi inocencia, decidí ser su cómplice. Cuando nuestras familias se reunían, me aseguraba de poner comida que sabía que le gustaba en mi plato. Come de aquí, jugón, cuando no te miren, le susurraba, y él me dedicaba esa sonrisa tímida que me hacía sentir especial. Pensé que teníamos algo único. Algo solo nuestro. Pero todo cambió el día que anunciaron que se casaría con mi hermana. Aera siempre había sido la estrella, la que todos querían. No podía competir con eso. Y ahora, años después, saber que yo era tan insignificante para él como para ignorar mi secuestro, dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los días pasaban, pero el resentimiento no disminuía. Cada vez que pensaba en las palabras de Jugón durante mi secuestro, el pecho se me llenaba de una mezcla de furia y humillación. Era como una herida que se negaba a cerrar, y cuanto más intentaba ignorarla, más parecía arder. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, Jugón apareció en casa. Era raro verlo ahí, aún más raro que hablara directamente conmigo. «Necesito que hagas algo», dijo sin rodeos. «¿Qué cosa?», respondí, tratando de mantener mi tono indiferente. Uno de nuestros inversores principales se ha mudado a Corea. Están buscando una diseñadora de interiores. Creo que podrías encargarte del proyecto. ¿Quieres que lo haga como tu esposa?, pregunté, arqueando una ceja. Él soltó una risa seca. «No. Por supuesto que no. Esto no tiene nada que ver con nuestro matrimonio. Lo harás como profesional». Esa última palabra me golpeó como un recordatorio de mi insignificancia en su vida. Acepté, porque no quería darle la satisfacción de negarme, y porque necesitaba cualquier excusa para mantenerme ocupada. Cuando llegó el día de la reunión, todo iba según lo planeado. Estaba presentando mis ideas al inversor cuando, de repente, él nos interrumpió con una sonrisa amable. «Es interesante trabajar en pareja», dijo, señalándonos a Jugón y a mí. «No somos una pareja», respondió Jugón inmediatamente. «Ah, ¿no? Pues tienen un aura que parece gritarlo». «Eso es imposible», replicó él, su tono tan frío que sentí como si me atravesara. Luego añadió, con una sonrisa cortante, «Nunca habría nada entre nosotros». Las palabras cayeron como un mazazo. Me disculpé con una sonrisa falsa y salí del salón, buscando refugio en el baño. Frente al espejo, apreté los puños. Quería gritar, romper algo, pero lo único que hice fue mirarme a los ojos. «No más, Aneul», me dije en voz baja. Quería vengarme. Quería el divorcio. Quería escapar de esta cárcel de oro. Y, esta vez, no iba a detenerme. Estaba sentado en mi despacho, revisando un contrato cuando sonó mi teléfono personal. Era un número desconocido, pero la sensación de déjà vu fue inmediata. Lo contesté con un nudo en el estómago. «An Jugwon». La misma voz distorsionada de aquella vez resonó al otro lado de la línea. «Señor An, espero que esta vez tome más en serio lo que tengo que decir». Cerré los ojos y me pasé una mano por la frente. «¿Qué quieres ahora?» «Primero, quiero que sepas que sé exactamente quién es tu esposa». Me quedé en silencio, el corazón latiendo más rápido. «No sé de qué hablas», dije al fin, con una calma que no sentía. «Sabes perfectamente de qué hablo. La mujer con la que estás casado, Aneul». El sonido de su nombre me atravesó como un cuchillo. No podía ser. Nadie sabía sobre nuestro matrimonio, lo había mantenido en secreto a toda costa. «¿Cómo sabes eso?» El hombre rió con un sonido bajo y cruel. «Sé muchas cosas, señor An. Sé con quién estás casado y sé lo que esa unión significa para tus familias. También sé algo más, está herida». «¿Qué?» «Sí, tiene una herida en el muslo derecho. Quizás quieras comprobarlo». Mi mente empezó a girar. No podía ser cierto, pero la posibilidad me estaba carcomiendo. «¿Qué demonios quieres?», pregunté, mi voz apenas un gruñido. «Es simple. Quiero dinero. Una cantidad suficiente para desaparecer».
Pero también quiero algo más. Quiero que te divorcies de esa mujer. La presión en mi pecho creció hasta volverse insoportable. ¿Por qué? No hay motivo. Solo quiero que lo hagas. Colgó antes de que pudiera decir algo más, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Quería que me divorciara. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando realmente? En el baño de mi oficina, apoyé las manos en el borde del lavabo, con la respiración agitada y el corazón latiendo como un tambor enloquecido. ¿Qué había hecho? Había usado el móvil del secuestrador con el modulador de voz. Mis palabras, mi amenaza. Todo lo que había dicho al teléfono era como un eco constante en mi cabeza. Me aferré al mármol frío, tratando de calmarme. Había hablado de la herida en mi muslo derecho, una que ni siquiera yo sabía cómo me había hecho durante el secuestro. ¿Por qué mencionarlo? ¿Por qué pedirle que la comprobara? No pasará nada, me dije en voz baja, mirándome al espejo. Aquella noche, volví a casa sintiéndome vulnerable, pero decidida a mantener la calma. Jubón llegó tarde, como siempre, con el rostro impasible y la postura rígida, como si el peso del mundo estuviera siempre sobre sus hombros. Tenemos que hablar, le dije antes de que pudiera irse al despacho. Él me miró con el ceño fruncido, pero en lugar de responder, avanzó hacia mí con determinación. No dijo nada cuando sus manos grandes se apoyaron en mi cintura, firmes pero sorprendentemente cálidas. ¿Qué estás? Comencé a preguntar, pero me quedé sin palabras cuando me alzó con facilidad, sentándome sobre el borde del mueble más cercano. Sus ojos estaban oscuros, concentrados, y su expresión no daba lugar a protestas. Quiero ver algo, dijo, casi en un susurro. Sus manos se deslizaron por el dobladillo de mi falda, levantándola poco a poco, mientras mi piel se erizaba. Su mirada estaba fija en mi muslo derecho, donde la marca seguía visible, una cicatriz rojiza que había intentado ignorar durante días. Jubón maldijo en voz baja al verla. Maldita sea, Aneul, ¿cómo te hiciste esto? Su voz, normalmente fría, tenía un filo extraño, una mezcla de enfado y algo más que no supe descifrar. ¿Por qué te importa? Le espeté, sintiendo que la rabia y la tristeza me ganaban. Si mi vida no significa nada para ti, ¿por qué te importa cómo me hice esta maldita herida? La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de algo más profundo que la simple respuesta que pudiera darme. Aneul, quiero respuestas. ¿Es cierto que te secuestraron? Preguntó Jubón, con la voz baja, cargada de tensión. Lo miré con el ceño fruncido, sintiendo que la ira burbujeaba dentro de mí como un volcán a punto de estallar. Esa expresión de preocupación en su rostro no era más que un eco vacío. Con un movimiento brusco, me bajé del mueble y alicé la falda, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. ¿Y qué si fue cierto? ¿Por qué debería importarte? Dije, mi voz afilada como un cuchillo. Me giré para encararlo, enfrentándome a esos ojos oscuros que siempre parecían invulnerables. Ya dejaste muy claro que mi vida no significa nada para ti. Él dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerlo. No intentes fingir preocupación ahora, Jubón. Si he tenido problemas o no, no es asunto tuyo. Tuviste tu oportunidad de demostrar que te importaba, y la desperdiciaste. Mi voz tembló en la última palabra, pero me negué a retroceder. Su mandíbula se tensó, y sus manos, aún junto a su cuerpo, se cerraron en puños. Aneul, no me desafíes. Necesito saber qué pasó. ¿Por qué? ¿Para calmar tu ego? ¿O por qué tienes miedo de que esto manche tu preciosa reputación? Su silencio fue suficiente respuesta. Me di la vuelta antes de que pudiera responder, cruzando la sala hacia mi habitación. Cuando cerré la puerta tras de mí, mi cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de la ira acumulada durante años. Quizás, por primera vez, estaba empezando a encontrar la fuerza para romper las cadenas que me ataban a él. En el silencio de mi despacho, el golpe resonó como un trueno. Mi puño había impactado contra la pared con tal fuerza que sentí un dolor agudo recorrerme la mano. Bajé la mirada hacia mis nudillos, ahora ensangrentados, pero no hice nada por limpiarlos. No podía sacarme la imagen de Aneul de la cabeza, sentada en ese mueble, su herida visible, su expresión llena de rabia y resentimiento.
Pero lo que más me atormentaba era otra cosa: alguien la había tocado. Alguien se había atrevido a hacerle daño, y yo, por mi arrogancia, lo había ignorado hasta ahora. Maldita sea, murmuré, apretando la mano herida. No podía permitir que eso volviera a pasar. A pesar de todo lo que había entre nosotros, a pesar de lo que ella creía que yo sentía, Aneul era mi esposa. Mi responsabilidad. Tomé el teléfono y marqué el número directo de la jefa de seguridad de mi empresa. Contestó al segundo tono. Señora, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero que asignen a alguien para proteger a mi esposa las 24 horas del día. Nadie puede acercarse a ella sin mi autorización. Hubo una pausa al otro lado de la línea, pero no tardó en responder. ¿Tiene alguna preferencia sobre quién? Sí. Quiero a la mejor persona que tengas, alguien discreto, pero efectivo. Esto debe manejarse con la mayor confidencialidad posible. Entendido. Haré los arreglos de inmediato. Colgué, pero mi mente seguía girando. No era solo el secuestro lo que me preocupaba. Había algo más en su mirada, algo que me decía que Aneul estaba más herida de lo que yo podía imaginar. Miré mis nudillos otra vez, la sangre seca ya formaba costras. No me importaba el dolor físico. Lo único que me importaba era asegurarme de que nadie volviera a lastimarla. No lo iba a permitir. No otra vez. Habían pasado unos días desde que Hugon asignó un guardaespaldas para mí. A pesar de mi insistencia en que no lo necesitaba, no me dejó opción. Ahora, una mujer llamada Eunji me seguía a todas partes. Era eficiente, discreta y, al parecer, indestructible. Pero eso no hacía que me molestara menos su constante presencia. Estoy bien sola, protesté más de una vez. No es negociable, respondió Hugon con su habitual frialdad, cerrando cualquier discusión. Ese día, mientras almorzaba en un café cerca de mi trabajo, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Aneul. Levanté la vista y sentí como si el tiempo retrocediera. Frente a mí estaba Mino, mi primer amor, el hombre con el que había compartido tantos sueños antes de que todo se desmoronara. Mino, susurré, todavía sorprendida. Nos sentamos juntos, y la conversación fluyó con una facilidad inquietante. Me contó cómo había dejado Corea para trabajar en el extranjero, pero que nunca dejó de pensar en mí. Cuando supe que te habías casado, no podía creerlo. Mi intención era volver y pedirte otra oportunidad. Sus palabras me dejaron sin aliento por un momento. Era extraño pensar que alguien, en algún lugar, había esperado por mí mientras yo estaba atrapada en un matrimonio que nunca había querido. Las cosas no siempre salen como planeamos, respondí, intentando sonreír. ¿Y quién es tu misterioso marido? Nadie parece saberlo. Hay secretos que es mejor no desvelar, dije bajando la mirada. Cuando nos despedimos, sentí una mezcla de emociones. Mientras caminaba de regreso a la oficina, con Eunji siguiéndome a una distancia prudente, no pude evitar imaginar cómo sería mi vida si recuperara mi libertad. Tal vez, pronto, tendría otra oportunidad. Sin embargo, una imagen se coló en mis pensamientos, una que no esperaba. La forma en que Hugon me había cogido para mirar mi muslo, sus manos fuertes sosteniéndome con una firmeza que no reconocía, la intensidad en sus ojos cuando vio la herida. Sacudí la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos. Hugon no era parte de mi futuro, solo un obstáculo del que pronto me desharía. O al menos, eso quería creer. Estaba revisando unos contratos cuando llegó el informe diario de Eunji. No lo esperaba con ansias, pero tampoco podía evitarlo. Saber dónde estaba Aneul, lo que hacía, era una rutina que me había impuesto para mantenerla a salvo, o al menos eso era lo que me decía. Contesté al primer tono. Señora, como cada día, aquí está el resumen de las actividades de la señora. Adelante. La voz de Eunji era precisa, carente de emociones, un reflejo perfecto de su profesionalismo. Hoy la señora fue a trabajar como de costumbre. Almorzó en un café cercano, donde se encontró con un hombre, Kim Mino. El nombre me dejó inmóvil. Mino Kim. Claro que sabía quién era. El exnovio de Aneul, el hombre que ocupó su corazón antes de que nuestros caminos se cruzaran. ¿Kim Mino?
Pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Sí, señor. Hablaron durante un rato. Parecía una conversación amistosa. Amistosa. Esa palabra me hizo apretar los dientes. Aneul, sentada frente a ese hombre, sonriendo, hablando. ¿Qué tenía que decirle ahora? ¿Y por qué precisamente él? Corté la comunicación con un agradecimiento breve, pero el eco del informe seguía resonando en mi cabeza. Me apoyé contra el respaldo de mi silla, los dedos tamborileando en el brazo de cuero. No tenía derecho a estar molesto, lo sabía. Lo que teníamos era un matrimonio arreglado, una unión por conveniencia. Pero aún así, la idea de que Aneul estuviera con otro hombre, especialmente él, era suficiente para encender algo en mi interior que llevaba demasiado tiempo oculto. Intenté convencerme de que era por la situación, por lo extraño de su secuestro, por el peligro que aún podía acecharla. Pero no podía negar la verdad, aunque fuera solo para mí. Negué con la cabeza, rechazando esos pensamientos. No podía permitirme sentir nada. Y sin embargo, el nombre de Kim Mino seguía repitiéndose en mi mente como un recordatorio incómodo de que había cosas en la vida de Aneul que yo nunca llegaría a entender. Y eso, por algún motivo, dolía más de lo que debería. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. La voz distorsionada al otro lado de la línea era ya demasiado familiar, un eco persistente de mi cautiverio. ¿Otra vez tú? Pregunté cargado de frustración. Te lo diré de nuevo, quiero que te divorcies de tu esposa. Rodé los ojos, aunque sabía que no podía verme. Había perdido la cuenta de cuántas veces habíamos tenido esta misma conversación. Puedo darte el dinero que pides, pero no voy a divorciarme de ella. Ella es mi debilidad. La voz al otro lado dejó escapar una risa seca, burlona. Tienes una forma muy extraña de cuidar tus debilidades, señoran. Según dicen, nunca la has tocado. Mis labios se separaron, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo quieres que una mujer se mantenga fiel y devota si no recibe nada de ti, ni atención, ni calor, ni... Hizo una pausa significativa, y aunque no podía verlo, podía sentir su sonrisa cruel al otro lado. Sabes perfectamente a qué me refiero. Las palabras me golpearon con fuerza, y un calor inexplicable subió desde mi pecho hasta mi rostro. Eso no es asunto tuyo, gruñí, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí. Quizás no lo sea, pero es la verdad. Y tarde o temprano, alguien más ocupará ese vacío. Tal vez ya lo está haciendo. Pensé en Mino. La imagen de Aneul hablando con él, sonriendo, riendo incluso, se coló en mi mente como un veneno. Cerré los ojos, intentando controlar la tormenta que se estaba formando dentro de mí. No permitiré que nadie toque lo que es mío, dije al fin, con una dureza que incluso me sorprendió. La llamada terminó con un clic seco, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Mi pecho estaba apretado, lleno de una mezcla de ira y algo que no quería admitir. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Descuidándola? ¿Empujándola hacia otro? Estaba en la cocina, removiendo una olla con lo que pretendía ser la cena, cuando lo sentí. Su presencia detrás de mí era inconfundible, como una sombra que traía consigo un aire cargado de tensión. No lo oí entrar, pero el ambiente cambió, y su proximidad me hizo apretar los dedos alrededor de la cuchara. Me giré despacio, encontrándome con su mirada. Jugón estaba apoyado en el marco de la puerta, observándome con una intensidad que me hizo tragar saliva. Su mirada era fija, demasiado fija, como si estuviera debatiendo algo en su interior. ¿Necesitas algo?, pregunté, tratando de sonar indiferente. No respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia mí. Luego otro. Antes de que pudiera retroceder, estaba frente a mí, su altura y su energía envolviéndome por completo. ¿Qué estás? No terminé la frase. Sus manos, grandes y cálidas, se posaron en mi cintura con una firmeza que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera protestar, sus labios se apoderaron de los míos en un beso rápido, decidido, lleno de una intensidad que nunca había imaginado. Era como si toda la contención que había mantenido durante años se hubiera desbordado de golpe.
Su boca era exigente, buscando la mía sin dudar, y cuando su lengua se deslizó suavemente en mi interior, sentí que mi mente se quedaba en blanco. Era lento, pero también implacable, como si quisiera grabar en mí cada movimiento, cada roce. El aliento se me escapó en un gemido ahogado, y mis manos, que al principio habían quedado suspendidas en el aire, temblorosas, acabaron aferrándose a su camisa. La tela era suave bajo mis dedos, pero la firmeza de su cuerpo debajo era lo único que podía sentir. Sus dedos se movieron por mi cintura, afianzando su agarre, y me atrajo más cerca de él, como si no pudiera soportar que hubiera ni un milímetro entre nosotros. Mi pecho chocó contra el suyo, y el calor que emanaba parecía envolverme por completo, arrancándome cualquier pensamiento lógico. El beso cambió, de demandante a profundo, como si quisiera explorar cada rincón de mi boca, asegurándose de que no quedara nada sin reclamar. Su lengua rozó la mía de nuevo, con un ritmo lento que contrastaba con la fuerza de su agarre en mi cintura, y un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. ¿Qué estás haciendo? Logré susurrar entre beso y beso, con la voz entrecortada y la cabeza incapaz de procesar nada más. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y llenos de algo que no podía descifrar del todo. Cuidando de lo que es mío, respondió con una voz grave que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera reaccionar, me alzó en brazos como si no pesara nada. Con un movimiento rápido apagó el fuego de la estufa y me llevó hacia la habitación. Sabía que debería decirle que se detuviera, que esto no estaba bien, que no podía permitirme ceder. Pero mis pensamientos se desvanecieron cuando sentí el calor de sus manos sosteniéndome, la firmeza de su agarre, el peso de su mirada sobre mí. En ese momento, no había jaula de oro, ni contratos, ni resentimientos. Solo estábamos él y yo. Y no tenía fuerzas para detenerlo. Cuando Jugón me llevó en brazos hacia su habitación, mi mente apenas podía procesar lo que estaba pasando. Sabía que esa parte del apartamento existía, pero nunca había estado allí. Desde el principio, dormíamos separados, como si cada centímetro de distancia fuera necesario para mantener nuestro acuerdo intacto. Pero esa noche no había acuerdos, ni barreras, ni contratos. Solo el calor de sus manos sujetándome con firmeza, la forma en que me miraba, como si yo fuera algo que no podía permitirse perder. La habitación era oscura, apenas iluminada por la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Cuando me dejó sobre la cama, el colchón cedió suavemente bajo mi peso, pero mi atención estaba completamente en él. Jugón se inclinó hacia mí, sus ojos oscuros capturando los míos, y volvió a besarme, esta vez con una lentitud que me desarmó por completo. Sus labios se movían sobre los míos con una mezcla de ternura y determinación, como si estuviera dibujando un mapa de todo lo que nunca habíamos compartido. Sus dedos rozaron mi mejilla, bajando por mi cuello con un toque tan ligero que me estremecí. Sentí su peso hundirse en el colchón mientras me rodeaba con un brazo, acercándome más a él. Sus manos exploraban mi espalda con cuidado, como si estuviera desentrañando un secreto que siempre había estado ahí, esperando ser descubierto. Por un momento, me olvidé de todo. De nuestras peleas, de las palabras que nos habíamos lanzado como dagas, de las noches solitarias. Todo lo que existía era la forma en que me sostenía, como si yo fuera algo demasiado frágil para dejar caer, y la manera en que sus labios buscaban los míos una y otra vez. Cuando sus dedos rozaron mi mejilla y se detuvieron en mi barbilla, alzó mi rostro para mirarme, como si quisiera asegurarse de que estaba ahí con él. Aneul, susurró mi nombre, y el sonido fue como una caricia. Quería decir algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Solo pude asentir, perdida en el momento. Y en ese instante, todo lo demás dejó de importar. Cuando desperté, la cama estaba vacía. Jugón ya no estaba, pero el lado donde había dormido aún conservaba su calor. Me senté despacio, intentando procesar lo que había pasado la noche anterior. Los recuerdos seguían claros en mi mente, y cada vez que trataba de darle sentido, el calor subía a mis mejillas. Me puse una bata y caminé hacia el comedor, siguiendo el aroma del café. Allí estaba él, en la cocina, con las mangas de la camisa remangadas mientras preparaba algo en la sartén. Por un momento, lo observé en silencio. La imagen era tan doméstica, tan extraña viniendo de él. Cuando se dio cuenta de mi presencia, se giró y me miró, tranquilo, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. «Desayuno», dijo simplemente, señalando la mesa ya puesta. Nos sentamos frente a frente, y el silencio entre nosotros era casi insoportable. Finalmente,
Respiré hondo y solté la pregunta que llevaba atormentándome desde que abrí los ojos. ¿Qué pasó anoche? Él dejó la taza de café sobre la mesa, su mirada fija en mí. Somos un matrimonio, Aneul. Los matrimonios hacen ese tipo de cosas. Sentí que la sangre se me helaba. Nuestro matrimonio no. Por un momento, pensé que se enfadaría, pero en lugar de eso, una sonrisa ligera apareció en sus labios, desconcertándome aún más. Si no querías, ¿por qué no te resististe? El calor subió a mis mejillas con tal fuerza que tuve que apartar la mirada. Yo, no. Entonces me tomaré eso como una aceptación de que puede repetirse, dijo con voz calmada, como si no acabara de dejarme completamente descolocada. Lo miré, tratando de procesar sus palabras, pero no me dejó mucho tiempo para pensar. Solo quiero asegurarme de que nadie esté llenando mis vacíos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Era exactamente lo que yo le había dicho al teléfono cuando me hice pasar por el secuestrador. Tal como Hugon lo había dicho, aquello se repitió. Una noche, y luego otra, y otra más. Lo que empezó como un evento aislado, una explosión inesperada de emociones, se convirtió en una rutina silenciosa y peligrosa. Al principio, me decía que no significaba nada, que era simplemente un impulso, una manera de llenar el vacío de nuestra convivencia. Pero cada vez que él me tocaba, cada vez que sus labios encontraban los míos con esa mezcla de urgencia y control, me sentía más perdida. La ironía no se me escapaba. Había dejado de usar el teléfono para hacerme pasar por el secuestrador. Aquella sensación de poder que me daba jugar con él a través de la línea había sido reemplazada por algo más tangible, más íntimo. Pero esa misma cercanía era lo que ahora empezaba a provocarme ansiedad. ¿Qué se suponía que significaba todo esto? ¿Qué éramos ahora? Una noche, después de que todo había terminado, lo miré mientras él dormía a mi lado, su respiración tranquila y su rostro relajado. Parecía tan diferente a la figura rígida y controlada que conocía durante el día. Por un instante, pensé en tocarlo, en rozar su cabello con mis dedos, pero el miedo me detuvo. Estaba atrapada en un terreno desconocido, uno donde no sabía cómo moverme ni hacia dónde íbamos. Mi mente era un caos de preguntas sin respuesta. ¿Qué éramos ahora? ¿Podía esto durar? ¿Quería que durara? Cerré los ojos, tratando de calmar mi corazón acelerado. Era más fácil no pensar. Más fácil simplemente dejarme llevar, noche tras noche. Pero sabía que tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos a lo que estábamos construyendo o destruyendo, juntos. Y ese pensamiento me aterrorizaba. El mensaje llegó en un momento inesperado. Era de Aera. Su nombre iluminaba la pantalla de mi móvil, y me tomó un par de segundos abrirlo, dudando de lo que podría querer. Estoy en la ciudad. Quiero verte. Pero que no se enteren nuestros padres. Mi corazón dio un vuelco. No había hablado con mi hermana desde el día en que desapareció, dejándome cargar con el peso de su boda. Tenía preguntas, claro, pero no estaba segura de que me ofreciera las respuestas que necesitaba. Para ver a Aera necesitaba burlar a mi guardaespaldas, y lo mío me costó conseguirlo. Nos encontramos en un café discreto del centro. Aera lucía tan impecable como siempre, como si la fuga más dramática de la historia no hubiera ocurrido jamás. Me miró de arriba a abajo y sonrió. Estás diferente. El matrimonio te sienta bien, ¿no? La pregunta me pilló desprevenida, y la respondí con un encogimiento de hombros. Es solo un acuerdo. No es un matrimonio real. Fui una sustituta, y eso es lo que sigo siendo. Aera soltó una carcajada que me dejó congelada. ¿Sustituta? Repitió, incrédula. ¿En serio él no te dijo nada? Fruncí el ceño. ¿Decirme qué? Ella apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia mí con una sonrisa que parecía disfrutar de mi confusión. Me llamó la noche antes de la boda. Me dijo que quería cambiarme por ti. Mi mundo pareció detenerse en ese momento. ¿Qué estás diciendo? Se enteró de que nuestros padres planeaban casarte con ese tipo horrible, el de reputación dudosa, ¿recuerdas? Hugon dijo que no iba a permitirlo. Eso, no puede ser. Lo es. Me ofreció mucho dinero, y yo acepté. No lo amaba, así que me pareció una solución perfecta.
Él se aseguraba de protegerte, y yo podía seguir con mi vida. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿De verdad no lo sabías?, preguntó Aera, su expresión ahora más seria. Me mordí el labio, intentando no mostrar lo descolocada que estaba. ¿Protegerme? Supongo que deberías preguntárselo a él, dijo finalmente, encogiéndose de hombros. Las palabras de Aera seguían resonando en mi cabeza mientras ella hablaba de otras cosas, pero ya no escuchaba. ¿Hugon había hecho eso? ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Qué significaba todo esto? Decidí ir a su encuentro. Caminaba por una calle tranquila cuando sentí la presencia detrás de mí, esa sensación inconfundible que me erizó la piel. Antes de que pudiera girarme, una mano firme tapó mi boca y todo se volvió un caos. Cuando recuperé el sentido, estaba atada a una silla en lo que parecía un almacén abandonado. Las luces eran tenues, y el frío del lugar me calaba hasta los huesos. Frente a mí, el hombre de la otra vez me miraba a través de un pasamontañas. ¿Creíste que esto había terminado?, dijo, su tono burlón y amenazante. ¿Qué quieres ahora?, pregunté, mi voz cargada de furia contenida. Más dinero. Y lo voy a conseguir, Aneul. ¿Por qué me haces esto? Porque puedo, respondió, inclinándose hacia mí, su aliento caliente contra mi rostro. Y porque lo necesito. Sus palabras me llenaron de rabia. Esta vez no iba a quedarme quieta. Mientras él hablaba, mis dedos trabajaban frenéticamente contra las cuerdas, intentando aflojarlas. Fue cuestión de minutos antes de que lograra liberar una mano. Cuando él se distrajo por un momento, me levanté de golpe y le empujé con toda mi fuerza, haciéndolo tambalearse. Aproveché para arrancarle el pasamontañas en medio del forcejeo. Me quedé helada. ¿Mino?, susurré, incapaz de creer lo que veía. Él dio un paso atrás, su rostro descubierto lleno de frustración. Tenía que hacerlo, Aneul. Cuando volví, me enteré de todo. De cómo te casaron con él. De lo que te hicieron. Yo quería recuperarte, pero necesitaba dinero. Era la única manera. ¿Recuperarme? Esto no tiene sentido. Grité, mientras intentaba mantener la distancia entre nosotros. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos y voces se escuchó afuera. Mino miró hacia la puerta con pánico. No, murmuró. La policía irrumpió en el almacén, armas en mano. Todo se llenó de luces y gritos. En medio del caos, lo vi a él. Hugon entró con el mismo porte firme de siempre. Sus ojos oscuros escanearon el lugar hasta que se encontraron con los míos. Me quedé paralizada, sin entender cómo había llegado allí. ¿Cómo sabías dónde estaba?, pregunté con la voz quebrada por la mezcla de miedo y alivio. Hugon no apartó la mirada mientras se acercaba a mí, ignorando a los policías que sujetaban a Mino. Puse un localizador en tu móvil, dijo, su tono frío pero lleno de algo más profundo. No iba a arriesgarme a perderte otra vez. Las lágrimas llenaron mis ojos, una mezcla de rabia, confusión y un inesperado alivio. Había tantas preguntas, tantas cosas que decir, pero en ese momento, solo pude dejar que Hugon me envolviera en sus brazos. Su fuerza y calor eran lo único que me mantenía en pie. El caos seguía a nuestro alrededor, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba segura. Y esta vez, sabía que no era solo por obligación. La casa estaba en completo silencio cuando nos sentamos en la sala. Mi cuerpo aún temblaba por lo ocurrido, pero la presencia de Hugon, tan tranquila y firme, parecía un ancla en medio de mi caos. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. Hablé con Aera. Sus ojos se entrecerraron apenas, pero no dijo nada, esperando que continuara. Me dijo lo que hiciste. Que la llamaste antes de la boda, que quisiste cambiarla por mí porque no ibas a permitir que me casaran con ese hombre horrible. No desvió la mirada. En lugar de eso, asintió lentamente, como si finalmente estuviera dejando caer la máscara. Es cierto. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su confesión, pero el desconcierto no desapareció. ¿Por qué no me lo dijiste nunca?, pregunté, mi voz un susurro cargado de incredulidad. Hugon se apoyó en sus rodillas, su mirada más vulnerable de lo que jamás había visto. Porque creía que no era correspondido.
Pensé que solo me verías como alguien que te había obligado a este matrimonio. Su respuesta me desarmó, pero el nudo en mi garganta aún no desaparecía. Entonces, ¿por qué me tratabas así? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. ¿Por qué eras tan frío, tan distante? Porque sabía que para ti esto era una obligación. No quería meterme en tu vida. Quería darte el espacio para que vivieras como quisieras mientras yo te protegía en silencio. Me quedé sin palabras. Cada cosa que decía era un golpe directo a las paredes que había construido alrededor de mis emociones. Pero había algo más que tenía que confesar. Jugón, hay algo que necesitas saber. Él me miró, expectante. Yo me hice pasar por el secuestrador. Te he estado llamando todo este tiempo haciéndome pasar por él. Su expresión no cambió. No hubo sorpresa, ni enojo, solo una calma desconcertante. Lo sé. Parpadeé, incapaz de creerlo. ¿Lo sabías? Lo supe desde el momento en que mencionaste los secretos familiares. Solo tú podrías haber sabido eso. ¿Y por qué no dijiste nada? Pregunté, mi voz entre el asombro y la confusión. Jugón sonrió apenas, en una de esas sonrisas que no había visto más que en los momentos más íntimos. Porque me gustaba hablar contigo, aunque fuera así. Al menos entonces podía escuchar lo que realmente pensabas de mí. Sus palabras fueron el último golpe a mis defensas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no traté de ocultarlo. Te equivocas en todo, dije finalmente, con la voz quebrada. Siempre te amé, Jugón. Desde el principio. Fue el vacío en este matrimonio lo que me hizo odiarte, lo que me hizo odiarme por sentir algo por ti. Su mirada cambió, pasando de la calma a una intensidad que me robó el aliento. Se levantó y se acercó a mí, tomando mis manos con cuidado, como si temiera que me rompiera. Entonces hagámoslo bien esta vez, dijo, su voz baja, pero cargada de emoción. Volvamos a casarnos. Pero no porque seas una sustituta. No porque nuestras familias lo quieran. Sino porque tú y yo nos amamos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. No había más barreras, ni dudas, ni máscaras. Sí, susurré, apenas capaz de hablar. Sí, quiero hacerlo bien. Y en ese momento, su abrazo fue todo lo que necesité para sentir que, finalmente, estaba donde siempre había pertenecido. Epílogo. El sonido de risas infantiles llenaba el aire mientras los dos pequeños correteaban por el jardín. El mayor, Hyo, llevaba una pistola de agua, persiguiendo a su hermana menor, Minji, que gritaba entre carcajadas mientras trataba de escapar. Desde el porche, los observaba con una sonrisa que no podía contener. La casa, que alguna vez fue tan fría y vacía, ahora estaba llena de vida. Jugón salió de la cocina con 2 vasos de limonada en las manos y se sentó a mi lado, ofreciéndome uno. ¿Deberíamos detenerlos antes de que acaben empapados?, preguntó, aunque su sonrisa delataba que no tenía intención de hacerlo. Déjalos. Es verano, respondí, tomando un sorbo y dejando que el frescor me calmara el calor. Él se inclinó hacia mí, con su brazo rozando el mío, y durante un momento nos quedamos en silencio, disfrutando del ruido alegre de nuestros hijos jugando. Era un silencio cómodo, lleno de todo lo que nunca habíamos dicho y que ya no necesitaba ser dicho. Las cosas habían cambiado mucho desde aquel día en que decidimos empezar de nuevo. Volver a casarnos fue más que un acto simbólico. Fue una promesa, una decisión consciente de construir algo real, juntos. Y cada día desde entonces, habíamos trabajado para cumplirla. Mamá. Papá. Gritó Hyo mientras corría hacia nosotros, su pistola apuntando en nuestra dirección. Minji lo seguía de cerca, sujetando un pequeño cubo lleno de agua. Preparaos. Ni lo pienses, Hyo, advirtió Jugón, levantando una mano como si pudiera detener la emboscada. Pero fue demasiado tarde. El agua nos alcanzó a ambos, y los gritos de victoria de nuestros hijos nos hicieron reír a carcajadas, incluso mientras intentábamos secarnos. Miré a Jugón, y en sus ojos vi el mismo amor que había sostenido todo este tiempo, el mismo amor que ahora estaba tan claro como el día. Somos un desastre, dije entre risas, apretando su mano. Pero somos nuestro desastre, respondió él, inclinándose para besarme en la frente antes de que Hyo y Minji volvieran a atacarnos.
Era caótico, desordenado, perfecto. Era nuestra vida. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Podrías casarte con el prometido de tu hermana? Cuéntanos qué parte de esta historia te atrapó más. Si te gustó, deja un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos capítulos. Nos encantaría leerte en los comentarios.